Bienvenidas y bienvenidos a su programa Esta Tierra es Nuestra, donde la palabra la tienen los pueblos. Hoy hablaremos sobre las luchas y resistencias de los pueblos indígenas. Para ello contamos con la presencia de Lolita Chávez, ella es maya quiché, del Consejo de Pueblos Quichés, y Máximo Ban, él es tecochi, él es antropólogo graduado por la Universidad de San Carlos. Bienvenido y bienvenida a este su programa. Gracias. A manera de introducción, ¿cuáles han sido las luchas y resistencias de los pueblos indígenas que se están llevando actualmente? Bueno, actualmente estamos en constante movilización, estamos en movimiento. Los pueblos estamos caminando, estamos fortaleciendo nuestra existencia, nuestro ser mayab, nuestra fortaleza y conectados y conectadas con la vida, con la naturaleza, con las abuelas y los abuelos. Y hay diferentes acciones. Aquí para enlistarlas y tener un entretejido de todas, pues nos tardaríamos quizá un programa larguísimo, pero decirles que sí, hemos estado haciendo procesos asamblearios, comunitarios, procesos de movilización a pesar de la represión, y estamos llevando también a la cotidianidad y a la práctica principios ancestrales como son las consultas comunitarias de buena fe. Y todo eso en relación a la defensa de la vida, la tierra y el territorio. Max, ¿qué luchas nos puedes mencionar? Bueno, siguen las organizaciones comunitarias, ¿verdad? Sobre todo en la parte norte, el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias ancestrales, la misma, digamos, resistencia, llamémosle así, pacífica que hacen los pueblos contra el mismo sistema, contra el mismo modelo neoliberal, por lo menos tratando de impedir el ingreso de ingenieros, de técnicos, de promotores sociales, etcétera, en las regiones. La marcha indígena campesina, igual la del 19 al 27 de abril, también es una práctica de resistencia, una acción de resistencia. La marcha de Varías, digamos, ¿no? La misma acción de Varías también en el momento de entrar, si quieren, en un destacamento militar, también es resistencia. Y eso es parte, digamos, de todo un proceso de permanente resistencia desde la invasión misma, digamos, ¿no? Donde los pueblos, tanto los pasados como los actuales, siguen creando acciones o prácticas de resistencia para defender la tierra, para defender el territorio, para defender los elementos que están dentro de la tierra y el territorio. Y entonces eso hace que en Guatemala tengamos siempre y permanentemente un pueblo en movimiento, un pueblo en resistencia, y que reconfigura hoy el movimiento social que conocimos antes. Hoy estas prácticas de resistencia la están reconfigurando. ¿Ante qué amenazas concretas se está defendiendo la tierra y el territorio, Lolita? Bueno, es prácticamente un continuar del despojo y de la invasión. Hemos vivido a través de la historia etapas fuertes en donde los pueblos hemos luchado, hemos fortalecido nuestra existencia y no hemos desmayado. En la actualidad está el reacomodamiento económico de las grandes transnacionales, las oligarquías nacionales y el Estado cómplice de todo este accionar, pues es parte de esto. O sea, la fuerza de la invasión está principalmente ahora tocando nuestros elementos existenciales que nos dan vida, como es el agua, el aire, la tierra. ¿Y para qué? Para transformarlo en riquezas para ellos, lo cual para nosotras no es como es la exploración y la explotación de la tierra, y para transformar, por ejemplo, el oro a través de las empresas mineras, el petróleo,
los monocultivos y actualmente, por lo menos, por ejemplo, en el territorio de Occidente, la privatización del agua, todas estas empresas de las hidroeléctricas son fuertísimas, la presencia y la forma tan violenta de cómo entrar a nuestros territorios. Muy bien, aprovechando el tema sobre la extracción minera y el uso del agua, vamos a presentarles un video sobre un bloqueo que se hizo en 2005 en los encuentros Sololá. El conflicto que acontece en el altiplano empezó desde que la compañía minera Montana intentó el traslado de un enorme cilindro de metal hacia San Marcos por la carretera interamericana. El cilindro que podemos observar pues atrás de nosotros es parte de lo que ha generado el problema, donde pues los efectivos de la Policía Nacional Civil y del Ejército Guatemalteco se han enfrentado con los campesinos. Podemos vivir como que se fuera el conflicto armado e interno que se vivió en la década de los 80. Estos son algunos de los sucesos que se vivieron ayer en el occidente del país, cuando unos 1000 elementos de la Policía Nacional Civil y 300 del Ejército se enfrentaron con centenares de campesinos de varias aldeas de dicha región, quienes estaban en contra del traslado de un cilindro que serviría para el excavamiento de una minera en San Marcos. Cuando entró el molino, nosotros no sabíamos, cuando la gente de Sololá estaban ahí en resistencia para que el molino no pasara, para llegar en San Miguel, porque ellos pues sabían lo que iba a pasar por la empresa y nosotros ni nos dimos cuenta. Por eso yo digo que el pueblo de San Miguel estaban durmiendo, pero ahora a través del tiempo, el pueblo de San Miguel poco a poco fue dando cuenta qué es lo que estaba pasando. Bien, estas imágenes fueron tomadas en el 2005, justamente cuando entró el gobierno proempresarial de Oscar Berger y en un contexto donde se estaban firmando los tratados de libre comercio. ¿Qué nos evocan estas imágenes, Max? Bueno, yo creo que nos trae de nuevo a la memoria todas las prácticas de resistencia de los pueblos indígenas en el continente y en Guatemala desde la misma invasión. Los pueblos no se dejaron someter pasivamente, digamos, sino que hubieron acciones y prácticas en las que los pueblos defendieron su tierra hasta con su vida, digamos, y por eso es que nuestra historia está plagada o lleno de mártires y de héroes y que incluso son desconocidos y no reconocidos por el mismo Estado, incluso ni por los mismos pueblos indígenas, y eso amerita también una difusión bastante grande para que se reconozca a los líderes que dieron la vida por defender la tierra. Entonces lo que nos trae es eso, y por otro lado nos trae a la memoria es que el modelo o el sistema capitalista que llega para quedarse desde 1492 cada vez sigue siendo un sistema más salvaje con los pueblos, un sistema que lo que busca es seguir despojando lo que ellos llaman recursos y lo que nosotros llamamos elementos de nuestra madre naturaleza, para seguir desarrollando su modelo económico y su modelo voraz de destruir todo lo que hay a su alrededor. Y esto no solo nos trae a la memoria, sino que nos puede prefigurar ahora que se está desarrollando el modelo de economía verde. O sea, nos puede llevar a nuevas movilizaciones y mucho más fuertes, y ahora mucho más comunitarias y mucho más nacionales. O sea, mientras el capitalismo se desarrolla, los pueblos siguen resistiendo y los pueblos siguen enfrentando. Ya. Lolita, ¿cuál ha sido el papel de los pueblos indígenas en la formación del Estado guatemalteco, como lo tenemos? Bueno, si recordamos la historia y nos conectamos con lo que nos han contado en las comunidades desde
nuestra niñez y las abuelas y los abuelos, cómo hemos existido realmente. Este es un Estado impuesto. Tenemos que reconocer que el Estado racista, excluyente, patriarcal, es un Estado que vino de otros mundos a imponerse en nuestros pueblos, con una clara diferencia de la visión del mundo. Tenemos diferentes formas de ver el mundo y eso es lo que está ahorita chocando fuertemente porque no nos entendemos. Es un Estado impuesto, es un Estado que vino a reprimir nuestra propia forma existencial y de ver la vida. Entonces aquí no hubo conexión. Desde nuestra cosmovisión, nosotras hablamos las comunidades se habla mucho de la conexión energética, de la conexión existencial, y no hubo. Y no se permitió un conocimiento entre los mundos, sino más bien se vino a imponer, y esa imposición desde la colonia y todo lo que narra la historia hasta el Estado actual no es un Estado nuestro. Entonces es un Estado impuesto y ese Estado no garantiza una vida en convivencia plena, sino más bien es una represión constante. Y han habido algunas ventanitas, como alguien les ha llamado en algún momento, pero estas ventanitas siempre son para servirle a ese Estado. ¿Y quién lo maneja? La oligarquía, las grandes potencias mundiales. Hablemos, por ejemplo, de Estados Unidos, que está fuertemente controlando nuestro territorio a través de la imposición, y de Europa, no digamos, ¿verdad? ¿Y cómo los pueblos han enfrentado esta imposición de Estado? Bueno, o sea, primero voy a traer lo que decía aquí, lo que decía Lolita, es que no podría haber conexión con un Estado con una visión occidental, digamos, a un modelo de vida diferente que habíamos ya construido durante muchos años aquí. No pudo haber conexión. Y eso ha hecho que los pueblos, digamos, la forma de enfrentarse a este Estado es, por un lado, las movilizaciones indígenas. La historia está llena de movilizaciones indígenas y que en un momento le han querido llamar motines de indios, y que no son motines, son movilizaciones indígenas, movilizaciones comunitarias. Segundo, fortalecimiento de su identidad, incluso de vivirla de forma clandestina. Durante muchos años vivimos bastantes, si quieren, elementos de nuestra identidad de forma clandestina, de forma en la que nos teníamos que cuidar para que no pudiéramos ser reprimidos por el mismo Estado. Tercero es la articulación de comunidades, o sea, la misma organización comunitaria es una fuerza, y precisamente por eso todas las acciones que el Estado ha hecho supuestamente para fortalecer las acciones, para fortalecer la estructura comunitaria, es para destruirla. Comencemos para no ir más allá, la misma ley de Consejo de Desarrollo es una ley que atenta contra la misma estructura organizativa de las comunidades. Los mismos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que lo utilizamos cabalmente porque el Estado mismo es parte y el Estado se comprometió a cumplirlos, pero los mismos instrumentos tienen su trampa. Bien, vamos a quedarnos con esta idea de cómo el Estado ha utilizado estos instrumentos para regresar y profundizar después del corte. Continuamos en su programa Esta Tierra es Nuestra. A continuación vamos a profundizar un poco más sobre el tema del racismo y los procesos organizativos de los pueblos indígenas. ¿Existe racismo actualmente en Guatemala? Sí, existe el racismo. Yo digo que sí existe el racismo porque una cosa es la raza, en las que todos estamos claros hoy que no existen diferencias de raza, pero sí el racismo como práctica institucional del Estado
y que se creó costumbre en Guatemala, sí existe, digamos, ¿no? El hecho mismo de decirle, por ejemplo, a alguna comunidad como Varías, por ejemplo, que se levanta por defender su tierra, decirles, miren, son unas gentes manipuladas por el narcotráfico, por la cooperación internacional, por esto, ya son indicios de racismo. Es el vivo ejemplo de un Estado y de una clase criolla que cree que los indígenas no pensamos, que los indígenas no tenemos sentimientos, que los indígenas no sabemos qué es lo que queremos, digamos, ¿no? El mismo hecho de articulistas en medios de prensa como Reti, como Pedro Trujillo, como Silvia Jereda, etcétera, diciendo estos son un atajo de manipulados, ignorantes, que no quieren el desarrollo. Es el vivo ejemplo de la clase oligárquica, rancia y racista de Guatemala, ¿no? Entonces, como práctica institucional y como práctica de la sociedad, sí hay racismo. Y permanece aquella frase acuñada desde hace muchos años que dicen, bueno, soy pobre, pero no indio. O sea, y eso ha creado polarizaciones y diferencias entre los ladinos pobres y los indígenas, digamos. Y los ladinos pobres deberían de sentirse pobres y no hacerle juego a esa frase generada por gobiernos y por una oligarquía que se ha mantenido de este Estado. Profundicemos en esto. ¿Cómo se han tejido las relaciones étnicas entre indígenas, mestizos y criollos? Bueno, creo que en todo este caminar que se lleva acá en Guatemala y con la diversidad, y con este Estado que lo que pretende es polarizar, y nunca ha tenido la intención de unir, de fortalecer y de generar unidad en la diversidad, es fuerte esta expresión de racismo. Pero también no solo se ve como el racismo, actualmente está como el folclorismo es parte también de esa expresión muy fuerte del Estado, y aún con todo ello en las comunidades se está generando y entretejiendo una fortaleza increíble, y eso lo vivimos en Santa Cruz del Quiché, en la consulta comunitaria que hicimos ahí, a pesar de que se ha dicho que todo lo que ya Máximo ha mencionado, de que se nos tilda ya mucho las familias mestizas que ya se autonombran ladinas. Cuando hacemos las grandes movilizaciones anteriormente a la consulta decían, bueno, ya vienen esos indios, patarrajadas, salvajes, y entonces hacían toda esa conexión con ese Estado racista. Cuando se empezó a entender la fuerza comunitaria y la razón de este movimiento, de que es por la vida, por el agua, por la tierra, entonces empezó a conectar todas las personas, y empezaron poco a poco nos empezamos como a entender. Y una del entendimiento que ha habido ahí, en donde participamos quichés, mestizos, incluso otras personas que no son, que son extranjeras pero que viven ahí, fue la consulta. Es una de las expresiones de este entretejido, en donde nos unimos nuestras luchas, y decimos, ante este Estado represor, racista y excluyente, estamos acá pueblos que estamos cohabitando este territorio. Con los acuerdos de paz, en teoría se trató de que hubiera una unidad con los pueblos. Incluso hay un acuerdo específico de identidad de pueblos indígenas, y donde ya salen los 4 pueblos, ¿no? Y empieza toda una política de multiculturalismo. ¿Ha traído beneficio real a los pueblos indígenas esta política impulsada desde los acuerdos de paz? Bueno, yo creo que lo que tenemos que analizar, digamos, cuánto hemos avanzado en el cumplimiento de los acuerdos de paz. Y la reflexión que hemos hecho durante estos 15 años de acuerdos de paz es que hemos avanzado jurídicamente. O
sea, hay un sinnúmero de leyes o de acuerdos, acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales, o leyes que ha promulgado el legislativo en función digamos, de poderle, si quieren, reconocer jurídicamente la existencia y la presencia de pueblos indígenas. Pero en su esencia el Estado sigue siendo excluyente, en su esencia el Estado sigue siendo discriminador, en su esencia la democracia guatemalteca sigue siendo una democracia burguesa para un pequeño grupo. O sea, entonces podríamos decir que después de 15 años no hemos avanzado en nada. Si hablamos de beneficios para los pueblos indígenas, nada. A no ser que un espacio, como ya lo decía Lolita hace un rato, un espacio folclórico dentro del Estado, que son que le llamamos en su momento las ventanillas indígenas, o un espacio de embajadora de pueblos indígenas, ahora ya no se llama embajador de pueblos indígenas, ni comisionado de pueblos indígenas, etc. Esos espacios simplemente son espacios folclóricos, espacios que ni le sirven a los pueblos, ¿sí? Que simplemente son un distractor que hace el Estado. Pero, por ejemplo, leyes fundamentales, ¿ya? Leyes importantes, como la protección del territorio, como la de desarrollo rural, como la del agua para la protección por los pueblos indígenas, etc., nunca han sido discutidos. ¿Ya? Y nunca van a ser discutidos. Es más, por ejemplo, ahorita, después de la marcha indígena campesina, pues nuevamente se pone a la opinión pública la ley de desarrollo rural. Pero ¿qué dicen? Ya cuando ya iba pasando ya sus lecturas o los pasos que el Congreso había, que según la discusión en el Estado ya habían hecho, dicen, bueno, no, ahora volvamos nuevamente a la comisión. ¿Por qué? Porque la mayoría de diputados que están en el Congreso, además de formar parte de toda esta élite, ya que siempre ha usurpado los territorios indígenas, tienen intereses en las multinacionales, en la extracción de minas, etcétera, etcétera. Bueno, a continuación vamos a ver un video extraído del documental El Oro o la Vida, donde vamos a apreciar imágenes de la consulta comunitaria de Conén. Las tierras de Guatemala, entiéndalo, no se venden, pues mis bosques y montañas no los puedo regalar. Las tierras de Guatemala, entiéndalo, no se venden. ¿Están de acuerdo que vengan las compañías transnacionales a sacar las minas? Porque veniría cucamlo cascolir. Primero cucamlo, digamos, cupan cachar coleu, chiquijar taqche toda, va y después peria pilar. Y chiquijar guachulo, hascha nimri cot khap cot nada, porque ya shell vir hora donde Jauchipu parte San Marcos y todo. Charmala están a sufrir los riquezas, los gringos kahara que van que nos queda pobre y mucho más que van más no que pobre, no por eso que quitó 250, 200 no, si un cot pero no por eso que van lástima lo que cual y cole que ya clap y arela que que van sufrir porque arela que en adelante más van sufrir guachulo por eso minería que vaya la chingada. Actualmente han sido más de 60 las consultas comunitarias que han dicho esta frase que acabamos de ver en el video. Y a ver, ¿desde cuándo es que surgen las consultas comunitarias? ¿Cuál es el contexto en el que surgen las consultas comunitarias? Bien, en el seno de las comunidades y de los pueblos, las consultas son prácticas ancestrales. Las hemos hecho siempre. O sea, las consultas quizá ahora se dieron a luz en el mundo y los amigos y amigas, los pueblos solidarios dicen, están haciendo consultas y cómo es eso. Pero estas prácticas han sido ancestrales. Ha sido una enseñanza que las hemos mamado y las vivimos cotidianamente.
Se nos ha enseñado desde nuestra concepción del mundo que consultamos al fuego, al agua, al aire, a las plantas, consultamos a los abuelos y a las abuelas, incluso a los abuelos y a las abuelas que están en otra dimensión. Siempre consultamos, no tomamos una decisión así arrebatada en cualquier caminar, en cualquier práctica que hagamos. Y esta expresión ya muy pública, que es muy sonada, es a raíz de también de que dentro de esta expresión de despojo y de saqueo, la fuerza de la consulta comunitaria y de pueblo estamos dando el todo por el todo, o sea, todo por la vida. Y entonces esa expresión organizada ya con esta forma salió a luz a raíz de las licencias mineras. Ya. ¿Por qué si las consultas son tan históricas, el Estado guatemalteco, específicamente el gobierno de Colón, intentó reglamentarlas y se dice que no tienen que ser vinculantes? Pues traigamos de nuevo aquí a la discusión lo que yo decía sobre las normas internacionales en materia de derechos humanos y en materia de derechos de los pueblos indígenas. Recordemos que los estados hacen todas las normas a su medida. Y el sistema de Naciones Unidas, la OEA y todos esos organismos internacionales en donde los estados se juntan para decidir sobre lo que es nuestra vida, sobre lo que nosotros hacemos, pero lo hacen de acuerdo a su conveniencia. Y más aún cuando todos estos, sobre todo estos dos organismos, Naciones Unidas y la OEA principalmente, o la OIT también, en donde ya no solo participan los estados como estados, sino que participan las multinacionales como las que financian toda la estructura del Estado y las que mantienen todo el Estado. Entonces ¿qué es lo que pasa? Es que ellos hacen a su medida los documentos y ellos los ratifican a su medida. El Convenio 169, en el momento de ratificarlo en 1996, le ponen un inciso en donde dicen que esto no tiene preponderancia sobre la Constitución, y entonces le restan toda esa fuerza que debe tener de acuerdo al artículo 46 de la Constitución. Y entonces eso hace que de alguna manera las consultas comunitarias no las asuman, no las acepten como vinculantes jurídicamente, pero sí son vinculantes políticamente, toda vez que se reconoce en el mismo Convenio 169 y en la misma declaración se reconoce que el Estado debe proteger y promover las formas ancestrales de solución de problemas de los pueblos indígenas. Eso implica que se debe reconocer la consulta como un derecho ancestral, como la forma que utilizan los pueblos. Pero ante un Estado racista, un Estado excluyente y un Estado que toda la vida ha violado los derechos humanos y hoy los derechos de los pueblos indígenas, bueno, ¿qué vamos a esperar? Contra una oligarquía que tiene todo el control del territorio, porque tiene el control del territorio, o sea, despojaron a los pueblos desde hace muchos años, y hay acuerdos gubernativos en donde se les dona, se les regala a los pueblos, a los criollos todo un territorio. Por ejemplo, el Polochic, en el norte, el Polochic fue regalado principalmente a una compañía holandesa, primeramente a una compañía holandesa en 1837 más o menos. Ya, entonces eso hace que las leyes, que los acuerdos internacionales pues no se cumplan, porque incluso como decía, los mismos documentos, los mismos instrumentos, ellos tienen sus trampas, tienen sus bemoles, decimos nosotros, y dijeran los abogados, el que hace la ley hace la trampa, sí, ¿verdad? Entonces ahora aquí es donde los pueblos tienen que, por otro lado es que la consulta comunitaria, cuando se le llama de buena fe, es que quien debe de convocar debería ser el Estado, pero el Estado no lo hace. Entonces son los pueblos los que deben de reivindicar la consulta ancestral amparada en el Convenio 169 de la Declaración y otros instrumentos internacionales. Vamos a ir a otro corte,
pero no se despegue de sus asientos, que seguimos, el programa está candente. Vamos a seguir profundizando más sobre las luchas y resistencias de los pueblos indígenas en su programa Esta Tierra es Nuestra. Gracias por continuar su sintonía. El tema de hoy es luchas y resistencias de los pueblos indígenas. Recordemos que este programa está realizado para darle voz a aquellos que nunca han sido escuchados desde los medios de comunicación oficiales, por eso nos declaramos un medio de comunicación alternativa. En el receso, Max, me contabas que se te había olvidado mencionar algo sobre el tema de las reglamentaciones y las consultas. Sí, cuando hablábamos de las consultas comunitarias vinculantes o no vinculantes, digamos, decíamos que una es vinculante porque son derechos ancestrales de los pueblos, ¿sí? O sea, forma parte de una práctica ancestral de los pueblos. Y la segunda es que lo hace vinculante el mismo Código Municipal. Entonces, todas aquellas consultas que son convocadas por los alcaldes municipales y sus corporaciones, y en las que las avalan y después, del resultado de eso, hay un acuerdo municipal en donde reconocen que las comunidades dicen no a cualquier actividad vinculado al desarrollo extractivista o al modelo de desarrollo de economía verde, eso ya lo hace vinculante. Por ejemplo, Lanquín. Lanquín es el alcalde quien convoca, las organizaciones sociales apoyan, las comunidades dicen no a la minería, pero la Corte de Constitucionalidad lo declara no vinculante. Y hay una violación al derecho de la Corte de Constitucionalidad. Y luego, cuando lo declara no vinculante, llama a hacer de nuevo la consulta comunitaria. Eso no se puede hacer, porque ya la municipalidad y con que el alcalde ya haya convocado y bajo el Código Municipal ya hace esa consulta vinculante. Hablemos ahora de la fuerza de los pueblos. A su memoria, ¿qué imágenes se les viene hablando de las luchas y resistencias de los pueblos? ¿De qué están llenas las memorias de los pueblos? Las resistencias de los primeros, si quieren, líderes y héroes mayas, Cají Mosh, Belejenzi, Belejencat, Caibil Balam, incluso el mismo Sumanché, Junir, Juntoj, son, digamos, como los primeros que enfrentan este modelo capitalista y resisten. Posteriormente tenemos Atanasio Tzul, que siendo un funcionario del Estado colonial se subleva dentro del Estado colonial. Manuel Tot, siendo también un funcionario del Estado colonial, se subleva y dice, estoy cometiendo un error, incluso en sus memorias dice, cometí un error de estar al servicio del Estado colonial y en contra de mi pueblo, y se subleva. Luego tenemos todas las acciones, digamos, y las movilizaciones indígenas en toda la historia. Yo creo que donde tenemos que reparar un poco más y lograr, como decimos, tejer de nuevo la historia, porque la historia nuestra todavía hace falta por escribirla, porque está llena simplemente de caudillos, dictadores y genocidas. Tenemos que volver a reconstruir la historia. Es la etapa de la, llamémosle así, de la reforma liberal, o sea, por darle el papel preponderante a los reformadores liberales, a Justo Rufino Barrios y compañía limitada, pues no tenemos todavía, digamos, una recuperación de la memoria de qué pueblos indígenas y qué líderes indígenas se sublevaron, y tiene que haber, digamos, ¿no? Guardemos esa idea de la recuperación de esos espacios y de las alternativas y propuestas para nuestro bloque final, pero antes quisiera transmitirles una fotografía que fue tomada en la marcha en solidaridad con Varíes hace aproximadamente un par de meses, y leamos la frase que aparece en esta manta que llevaban unos comunitarios. Las consultas de los pueblos son muestras de madurez. La impunidad estatal es terror.
¿Qué te evoca esa manta, Lolita? Bueno, es realmente muy simbólica con todo lo que hacemos en los pueblos y en las comunidades. Y claramente es la expresión de que es una muestra de madurez, es claro, porque cuando hacemos las movilizaciones, los levantamientos, las expresiones de resistencia, las hacemos retomando siempre los principios ancestrales. Y cómo esto choca con el Estado es increíble, porque siempre se nos ha tipificado como que somos terroristas, ¿verdad? Y que somos bochincheros o bochincheras. A mí me dicen allá en Quiché que, o sea, ahí viene la bochinchera. Y cuando paso por las calles, pero ¿quién generó esto? Lo generó el Estado. Y esta imagen es una expresión de eso, de que los pueblos siempre hemos tenemos esa claridad, ¿verdad? Aún con la juventud, yo me considero joven, soy joven, pero hemos retomado la historia y nos hemos conectado con esos esfuerzos. Cuando tú preguntabas qué nos trae a la mente si recordamos las movilizaciones, yo me acuerdo, por ejemplo, de Mamá Maquín, cómo ella luchó, cómo ella se esforzó con todo un pueblo en defensa del territorio. Pero también hay muchas voces de mujeres, muchas expresiones de mujeres, Crisanta, por ejemplo, de San Miguel Iztahuacán, y otras mujeres y que están ahorita también fortaleciendo la resistencia. Y con esa claridad en el sentido de lo que prácticamente nos dice de las consultas, con toda la formalidad con la que las hacemos, retomando principios, retomando organización comunitaria, retomando la participación de niños, niñas, hombres, mujeres, los ancianos, la voz de los ancianos y ancianas. Es muy claro y con una postura muy estratégica. Y esto, el Estado, obviamente el choque que trae es eso, la represión, porque no les conviene, realmente no les conviene reconocer que estamos organizados y organizadas. Máximo, ¿qué te significa esta manta? Bueno, yo creo que durante toda la historia los pueblos han venido madurando, y han venido madurando, por un lado asumiendo su derecho a la resistencia, por otro lado reconociendo quién es su opresor, también reconociendo que el Estado siempre ha sido el instrumento de la opresión, y entonces eso confluye en momentos como la consulta comunitaria, ¿verdad? En donde el pueblo se manifiesta maduramente a decidir sobre su propio destino, cosa que no se da en las elecciones cada 4 años, ni siquiera se va a dar en la consulta popular si es que llaman a reforma constitucional. Entonces aquí el pueblo está manifestando que es un pueblo maduro y lo que decía hace un rato, y es un pueblo que no está manipulado, sabe qué es lo que quiere y sabe que su vida está en juego. Justamente nosotros que pudimos ir a la marcha que fue titulada Todas y Todos Somos Varías en el contexto del estado de sitio, nos pudimos dar cuenta cómo había presencia de muchas comunidades de diferentes lados. Habían comunidades de la región Ixil, comunidades del Ixcán, llegaron representantes de San Juan Zacatepeques, vimos gente de Xalapán, se movieron de muchas partes de los territorios de Guatemala. ¿Cuál es la importancia de que ahora se están convocando a las comunidades, Lolita? Bueno, creo que estamos reivindicando nuestra existencia. Durante la historia hemos pasado por etapas difíciles y las hemos vivido, en donde prácticamente hay también actores y actoras que quizá también el protagonismo fue muy fuerte y reconocemos el protagonismo de organizaciones, de sindicatos, de los movimientos, de los estudiantes, de la universidad. Pero en esta etapa es interesantísimo cómo el sujeto político lo constituye la comunidad y el pueblo.
sin ninguna manipulación ni ningún interés fuera de nuestra propia existencia. Y allá, por ejemplo, en Occidente decimos nos autoconvocamos, nos llamamos, nos pasamos la voz. Y esto es importante porque nuestras luchas no son luchas impuestas, como lo ha querido pintar el gobierno, que estamos ante un gobierno que tiene su propia historia, ¿verdad? Y que tiene, Otto Pérez Molina tiene su propia, o sea, es un presidente con antecedentes, sabemos quién es él. Y Quiché, por ejemplo, es claro de toda la represión. Pero entonces esta autoconvocatoria que hacemos, no nos tragamos la idea que están diciendo que pues otra gente nos está metiendo las ideas, sino más bien nace desde adentro de la necesidad, de la fortaleza de que se respete lo que es nuestro, de que se respete nuestra vida. Aún con la represión, nos da fuerza la naturaleza, nos da fuerza la comunidad, nos da fuerza la autoridad comunitaria, que estamos reivindicando que la máxima autoridad es la asamblea. Incluso ni podríamos decir solo las autoridades con sus varas, porque las mujeres pues no tenemos varas, pero algunas tienen varas, pero muchas de las que participamos pues no tenemos esa autoridad de la vara. Pero entonces esta autoconvocatoria nos da mucha vida y nos ayuda a que nuestro planteamiento político sea un posicionamiento claro desde nuestra mirada, desde nuestro sentir, y lo que sentimos es lo que expresamos. Y justamente esa es la naturaleza de este programa, que las comunidades y los pueblos tengan la voz, esa voz que ha sido negada también por los medios de comunicación oficiales, donde justamente, como ya lo decían nuestros panelistas, se trata de decir que las luchas y resistencias de los pueblos indígenas son manipuladas y que también son de gente bochinchera, que no tiene nada que hacer, que es gente huevona, que se queda todo el tiempo esperando que la milpa crezca. Ya sabemos que esto no es así y por eso es de que este programa surge. Nos vamos a nuestro último corte y regresamos. Esta Tierra es Nuestra. Estamos llegando ya al último bloque del programa, un programa que ha venido cargado de mucho sentimiento, de muchas ideas, de mucha historia, ¿verdad? Y para continuar, quisiéramos ahondar de cómo es que estos megaproyectos impulsados desde el Estado, también los monocultivos de palma africana, que también en la región de la Alta Verapaz se está viendo que hay mucha extensión, y de cómo también las industrias extractivas no están teniendo la solvencia social que el Estado quisiera. ¿Por qué los pueblos indígenas no aceptan de una vez que entren estos proyectos? Yo creo que no tienen ni la solvencia social ni la solvencia moral. O sea, ninguna solvencia. Ninguna solvencia, digamos. Primero porque estas multinacionales, muchas de ellas, por ejemplo, como Monsanto, por ejemplo, como el caso de las minerías, la Goldcorp y todo, o las hidroeléctricas, hidrovarías o Hidro Santa Cruz, como quiera, pues vienen de una experiencia en los países occidentales de persecución penal y violaciones a todas las normas de los estados-nación de esos lugares. Entonces, ¿cómo es posible que este estado les permita llegar aquí con esas condiciones y con esa historia que tienen? Y que fue lo mismo que pasó en 1492, vienen un atajo de ladrones aquí y nos conquistan, digamos, o nos invaden. Lo mismo está pasando. Entonces, el Estado no es que esté esperando de las empresas que tengan solvencia social. Lo que pasa que el Estado igual
oligarquía son los, llamémosle así, los testaferros de las multinacionales. Y la oligarquía guatemalteca tampoco tiene solvencia moral con todo o social, con todas sus fundaciones y todo. Lo que simplemente están haciendo es maquillando su acumulación de capital. Entonces nunca van a tener ¿cómo se llama?, solvencia social, cuando lo que persiguen es la acumulación de capital, la destrucción de los recursos o de los elementos de los pueblos, la contaminación, en vez de producir alimentos, pero alimentos desde nuestras propias experiencias, no alimentos desde lo que ellos creen que es alimento, digamos, ¿no? Entonces creo que precisamente por eso, por tener una historia de persecución, pues aquí no pueden llegar a tener solvencia social cuando siempre han sido perseguidos por estos países, ¿no? Yeah. Se creyó, o por lo menos así fue como se pintó, que los acuerdos de paz iban a traer una época de reconciliación, donde ya no iba a haber represión, donde ya no iba a haber persecución, donde ya no iban a haber ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos, y lo estamos viendo cómo también se impone un estado de sitio en Varías a raíz de que se asesina a un líder comunitario. Hace poco también hubo un intento de asesinato contra una lideresa en San José del Golfo, Yolanda Oquelí, y mi pregunta es cómo los pueblos indígenas pueden hacerle para frenar esta represión que se está viviendo en muchos lugares del país, y que a partir de estas agendas económicas se puede agrandar más la cosa. A mayor represión estamos demostrando mayor organización, y eso es clave. Ante un gobierno que reprime, que señala, que encarcela, que asesina, y con la oligarquía y con las empresas transnacionales de un lado, está un pueblo organizado, en donde las comunidades estamos fortaleciendo la organización, fortaleciendo nuestro posicionamiento claro. Estamos teniendo una organización plena en el sentido de que es todo un pueblo en sí, no es solo un grupito, como ellos dicen, un grupúsculo, sino más bien es toda una comunidad en pleno, es todo un pueblo en pleno, pero la conexión con otros pueblos que estamos teniendo es importantísimo. Las redes que estamos teniendo con otros pueblos es clave a nivel de acá, pero esto también está saliendo a nivel del mundo, porque esta invasión que estamos teniendo no es solo porque se le ocurrió a Montana o se le ocurrió a World Corp, sino es más bien un lineamiento, un planteamiento global, ¿verdad? Estamos ante una globalización que viene a imponerse y que está generándose en otros mundos. Entonces, esa conexión. Pero también hay elementos pequeñitos, por ejemplo, las decisiones que se toman desde los territorios, en decir, no vender nuestra tierra a esas empresas. Reconocer que esta tierra no se vende, esta tierra es nuestra, se recupera y se defiende. Esos elementos claves que vamos generando, no vender las tierras, respetar el agua, reconstitución de nuestra identidad y el fortalecimiento del poder comunitario, el poder de los pueblos es clave. Muchas gracias. Ya para ir finalizando, ¿cuáles son tus perspectivas de la lucha y resistencia que se llevan desde los pueblos indígenas? Ya, yo quiero retomar algo que decíamos cuando estábamos hablando que las consultas comunitarias son la expresión de la madurez. Y es que hoy estamos ante, si queremos ahí, ante un elemento importantísimo de organización comunitaria. O sea, aquel modelo de nuevo movimiento social que teníamos desde los años 70 para acá, creo que incluso ese modelo de movimiento social está siendo interpelado incluso por las mismas comunidades, porque se está recuperando la organización comunitaria, la organización ancestral. Los pueblos indígenas tenemos como modelo de organización el común. El común es el modelo de organización en donde todos estamos incluidos, todos hablamos, y precisamente por eso es que las consultas comunitarias, por un lado, son la expresión genuina de un pueblo que quiere su liberación y que quiere un modelo de democracia diferente, digamos.
Segundo, es que está demostrando que todo aquello que planteamos en los acuerdos de paz sigue siendo agendas vigentes y que el camino es destruir el modelo del consenso de Washington que viene desde el 85 hasta acá. ¿Ya? Tercero, es que es importante ver que los pueblos indígenas hoy por hoy están planteando la recuperación y la defensa de sus territorios, pero no entendido solo como las 4 esquinas o las 4 fronteras, sino que están planteando recuperar el territorio, sobre todo lo que está ahí arriba y lo que está allá abajo. O sea que eso hace reconfigurar un nuevo movimiento social y en la que nos interpelamos todos y en la que todos estamos llamados pues a unirnos y a ver que si no nos unimos, si no nos articulamos en esta defensa, pues nos vamos a morir todos, nos vamos a acabar todos o nos vamos a salvar todos. Esta es una lucha de todos. Muchas gracias. Lolita, ¿algunas recomendaciones finales que le quisieras dar a nuestros televidentes? Bueno, decirles que no tengamos miedo, que la fuerza comunitaria, que la fuerza colectiva genera poder y tenemos mucho poder y no desconectarnos con los abuelos y abuelas, sino seguir organizadas, seguir fortaleciéndonos. Hay que seguir con las consultas. Hacemos un llamado a todos los pueblos que aún no han hecho su consulta comunitaria de buena fe, a que la hagan, a que puedan decir al Estado, al mundo, que estamos a través de las consultas comunitarias, estamos dando un ejemplo de un proceso democrático, pacífico. Se ha señalado de que sí, que hay mucha violencia por las movilizaciones. Bueno, la consulta es una forma que decimos ancestral, pero es muy democrática, es muy participativa y entonces seguir con las consultas. Pero después de hacer nuestra consulta tampoco quedarnos ahí, sino seguir haciendo procesos asamblearios, seguir proyectando nuestro camino, tener claro nuestro horizonte, hacia dónde vamos, porque los abuelos, y con esto finalizo, a través del Popú, por ejemplo, nos han dicho, hijos, hijas, nosotras nos vamos, sabios consejos les dejamos, no nos olviden, no nos borren de su memoria y verán de dónde venimos. Entonces tenemos un porvenir, un horizonte, el vivir bien, el utzcaslemal. Y si retomamos nuestros principios ancestrales, por ejemplo, la reciprocidad, lo que decimos en quiché, el tzucat, yo soy tú y tú eres yo, si lo retomamos y lo resignificamos y lo practicamos, vamos a dar una luz a este estado y una luz al mundo. Bueno, hemos llegado al cierre de este programa que hemos titulado Luchas y Resistencias de los Pueblos Indígenas. Agradecemos a Máximo Bar por tus palabras, también a ti, Lolita, por habernos permitido compartir con nuestra audiencia ideas que tanta falta hacen que se escuchen. Seguimos en nuestros siguientes programas. Hasta la vista.